Te escuchamos, Mafer. Ok. Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la salud. Te, te agradecemos porque podemos estar en esta clase y aprender más sobre los signos y su doctrina. Te pedimos que nos cuides, nos bendigas, que nos bendigas ese día para que podamos hacer todo lo que tengamos que hacer y te pedimos por los que falten de conectarse puedan estar aquí presentes. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Mafer. Marcos. Buenos días. Dentro de lo que yo estaba eh, meditando sobre qué podía compartir, me vino a la mente compartir una experiencia que tuve reciente, como hace 2 días. Yo vivo con un pariente aquí, es mi abuela y el esposo de mi abuela que ahorita trabaja en Estados Unidos. Entonces, días antes mi abuela estaba presentando como aparentemente unos síntomas del colon, ¿no? Pero ella es muy reacia a ir al doctor. El caso es que tardó un poco en ir y cuando fue, pues le recetaron medicamento porque le dijeron que era colitis. El caso es que estuvo unos 3 o 2 días con el medicamento, pero yo, como casi no le gusta decir cómo se siente, yo le decía, ¿te sientes bien? Y ella me decía, sí. Yo tenía que insistirle hasta que me dijo que no se sentía bien. Entonces yo le dije, pues ya van 2, casi 3 días con el medicamento y no pasa nada, ¿no? Y yo me quedaba pensando qué podía hacer y no la convencía para que fuera a un doctor particular, porque a ella no le gusta ir al doctor. Y estaba yo pensando, entonces en esa veo sus tobillos y veo que están inflamados y se me hizo raro porque pues no deberían inflamarse sus tobillos, porque ya se le habían dejado de inflamar, se le inflamaban por una caída que tuvo. Y me llamó la atención que volvieron a inflamarse. Y y yo sí tuve miedo, pero más de que tener miedo era pensar que tenía. Entonces yo en mis oraciones, en una de mis oraciones pedí saber qué era, ¿no? Y como si viniera el conocimiento automático, ¿no? Entonces, el día de antier estaba yo dormido y, y dentro de mis sueños escuché una voz como de una mujer. Yo no sé si era porque estaba soñando que estaba con mi hermana, no lo sé, pero me dijo mi nombre, me dijo, Marcos, es el hígado. Y yo desperté. Y yo no sabía qué hacer hasta que el día de ayer, antier, todos hablaron con mi abuela por teléfono ya después de transcurrir la mañana. Su esposo le dijo, ve a hacerte un ultrasonido, puede ser tu hígado. Y mi tía le habló, mi tía no sabía, mi tía le habló, le dijo, mamá, ¿cómo estás? Y ya le dijo mi abuela y le dijo, checa tu hígado. El caso es que ayer fuimos al doctor. Y sí, efectivamente, su hígado estaba un poquito más grande de lo normal. Está un poco más grande de lo normal. Entonces, yo quiero testificar que el Señor da respuesta a nuestras oraciones y siempre está pendiente de nosotros, todo el tiempo. Y también que Él ama a sus hijos y quiere que estén bien a pesar de toda enfermedad.
Entonces ahorita, pues, hoy le van a hacer estudios, pero me alegro de no continuar igual, que mi abuela continúe con un tratamiento de un padecimiento que realmente no tiene. Y testifico que el Señor contesta nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, Marcos, por compartirnos algo tan personal y una experiencia pues, tan revelatoria. La verdad es que es difícil cuando, cuando no sabemos cómo ayudar a nuestra familia, ¿no? Y con esto vemos que a veces la revelación no es solamente individual, ¿no? Yo creo que más familiares tuyos pudieron sentir ciertas impresiones, cierta luz, pero el que tú hayas podido en este proceso también haber recibido una respuesta, pues es especial. Vamos a regresar a este himno, pero quisiera citar otro himno antes, que creo que nos puede enseñar y recordar mucho de, de lo que, de lo que nos compartes. Dentro de los himnos escritos por el hermano Phelps está el himno 104, que es Oh Dios eterno Padre, que es dentro de las escrituras, bueno, no sé si pudieron hacer esa relación, quiero que podamos empezar. He decidido tomar mayormente la doctrina de muchas escrituras de los himnos del hermano Phelps, pero que al mismo tiempo, para darle y dedicarle un solo día a Parley P. Pratt el siguiente día, ¿no? Pero hablando de la escritura citada por el himno Oh Dios Eterno Padre, que es uno de los que íbamos a analizar el día de hoy, nos lleva a Isaías 53, y quisiera que lo pudiéramos leer. Le voy a pedir a Rodri que me ayudes a leer lo que estoy poniendo en pantalla, para facilitar la lectura. Vamos a leer entonces el versículo 2 al 5. Dice, porque subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Y cuando veamos, no habrá en él atractivo para que le deseemos, despreciando y desechando entre los hombres. Ay, perdón, es que como que no traigo los lentes. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como escon- escondimos en el rostro, de él rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él, herido, fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra fe fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Gracias, Rodri. Continuaré en esta misma parte. Eh, Ciertamente el Señor llevó nuestras enfermedades y ha sufrido todos nuestros dolores. Y de esto tengo un testimonio, Marcos, que puedes tener confianza en que el Salvador llevará estas enfermedades y aflicciones, ¿no? De quien ahora, como parte de tu familia, velas. Y puedes confiar en esto, ¿no? Ahora, hay muchísimos principios que resaltar, y vamos a hacer el ejercicio de esto. Confiar en que El Salvador puede revelarnos, ayudarnos.
pero bueno, es relativamente obvio que habla de la expiación. Primero, él fue despreciado, desechado entre los hombres, y ya tenía experiencia en dolor y quebranto. Para cuando él efectúa la expiación, ya había sido menospreciado y básicamente no estimado por los hombres. Pero entonces quiero que puedan resaltar, quiero que puedan ver esta parte, como primero habla de llevar, después habla de herir y finalmente habla de cómo fue molido por y resaltar esta parte. Esto cuando lo analizo y me emociona llegar en Ven, sígueme a esto, realmente me pone a pensar el nivel que cada una de las cosas que la expiación permite sanar nos va enseñando. Fíjense, en este himno sacramental tan especial, oh Dios eterno Padre, nos enseñan esta escritura. Él lleva las enfermedades, ¿ok? Y sufrió los dolores. Estamos hablando de que podemos decirlo como un primer nivel. Más después fue herido nuevamente por nuestras transgresiones. Y yo pondría esto en un segundo nivel. Definitivamente para él fue más duro llevar nuestras transgresiones que nuestras enfermedades. Pero fue molido por nuestras iniquidades. Ayúdenme a entender esto. ¿Por qué creen que haya sido más fácil llevar nuestras enfermedades? ¿Y cuál es la diferencia entre nuestras transgresiones y nuestras iniquidades? En el nivel de dificultad de realizar la expiación, el grado de dificultad fue más sencillo y alguien, cualquiera es libre de corregir esto. Pero de acuerdo a cómo lo relata Isaías, nos enseña que es más fácil llevar las enfermedades y dolores que nuestras transgresiones. Pero si hay algo que fue demoledor para el Salvador, fueron nuestras iniquidades. Ayúdenme a analizar esto. Ayúdenme a analizar esto, por favor. ¿Qué piensas, Yajaira? ¿Por qué es más fácil para el Señor? O si tienes algún punto diferente. ¿Por qué es más fácil llevar nuestras enfermedades que nuestras transgresiones para el Salvador? Bueno, pues para empezar, por ejemplo, y no para uno mismo, si cuando uno peca y quiere arrepentirse le duele y le cuesta trabajo, todavía yo creo que le va a costar más a nuestro Salvador hacerlo y especialmente por cada uno de nosotros, porque no solamente los que ya hemos hecho, sino los que esperamos que no, pero los que probablemente hagamos. Entonces, sí es mucho más difícil porque creo que cuando son transgresiones y así, también hay no dolor físico, sino también dolor del alma. ¿Me estás diciendo, Yajaira, que es más fácil sobrellevar una enfermedad que sobrellevar una transgresión? O aún más una iniquidad. Es más fácil deshacernos de un malestar físico que de un malestar espiritual. Bueno, Después de ti, Yajaira, Benjamín. igual dependería de las enfermedades, ¿verdad? Porque hay una que otras que sí son muy feas, pero por ejemplo, uno sabe que lo que pasa aquí es temporal. Entonces dicen, pues es un dolor de un momento, no hay que afligirse tanto o estar pensando mucho en eso,
Más en cambio, cuando es una transgresión, algo que tú sabías que pudiste haber evitado, pero aún así lo hiciste, es algo que te da vueltas en el cerebro y te sigue cargando la culpa. Y yo creo que la culpa es más pesado que un dolor físico. Qué interesante, Yajaira. Qué interesante. Yo tenía algo en mente, pero resaltando este principio, los dolores físicos serán solo por esta vida, más la culpa de nuestras transgresiones es algo que nos podemos llevar aún después de esta vida. Y por eso es más doloroso, por eso es herido en esto. Benjamín, por favor, tú quieres compartirnos algo. Sí. Básicamente, sí, el dolor físico es menos doloroso que el dolor espiritual y de la culpa. ¿Por qué? Pues yo tengo, por ejemplo, artritis anquilosante, o sea, un dolor bastante potente en la espalda. No se me quita con nada más que con algunos analgésicos algo fuertes, pues un derivado de la morfina. Pero bueno, el chiste es que sí, duele demasiado y hay veces en que ni siquiera me puedo levantar, pero si me muero, hagamos de cuenta que me muero, se me quita. Pero la culpa, pues, es algo que carcome lentamente y es un tipo de veneno el cual duele incluso más que tener todos los huesos de mi cuerpo rotos. Por el hecho de que al tener esa culpa y a tener transgresiones ya muy juntadas, básicamente también me van a doler incluso en el más allá, ¿sabes? Depende de la gravedad también de ellos. Es lo que pienso. Sí, sí, gracias, Benjamín. Y bueno, nuevamente, ¿no? Marcos, Benjamín, ¿no? Si ya sea para ustedes o sus familiares, están sobrellevando enfermedades difíciles de sobrellevar, llévenlas al Señor. Él aligerará sus cargas, ¿no? Hemos aprendido en las Escrituras que no siempre sanará por, por completo, pero lo que sí es un hecho que siempre sucederá es que Él aligerará sus cargas. Y, y bueno, pensando en este principio revelado, ¿no? Por ustedes mismos, eh, quisiera que entonces entendiéramos la diferencia entre una transgresión y la iniquidad como tal. Rodrigo, vamos, me ibas a compartir algo de esto. Sí, me llama mucho la atención el hecho de que la, los dolores físicos y las enfermedades pues son realmente algo que en esta vida pues van a afligirnos mucho, pero el hecho de que los pecados y las transgresiones sean aún más dolorosas, pues es porque el hecho de que caigamos sobre estas cosas nos va a evitar la posibilidad de pues, llegar a la vida eterna. Las consecuencias de nuestros actos pues hacen que nosotros nos separemos de la presencia de Dios. Recuerden, nada impuro puede entrar en el reino de Dios. Y pues una enfermedad ciertamente es algo que en esta vida se sufre, pero comparado con una transgresión o incluso un pecado, este, pues eso evitará que nosotros podamos tener la posibilidad de vivir con nuestro Padre Celestial. Es por eso que dice la Escritura, ¿no? Que fue más difícil llevar nuestros pecados que nuestras enfermedades. Incluso se dice que Jesucristo sufrió más en el jardín de Getsemaní, que fue por esos pecados que por el dolor físico del otro día. Como Juan lo dice, pues el dolor físico, perdón, como Juan dice que en el jardín de Getsemaní, pues sufrió por cada poro y sangró por cada poro. Imaginen ese dolor, pues me imagino que fue más fuerte todavía el del jardín de Getsemaní y ya el otro fue más físico. Entonces, creo que la verdad es que es mucho más difícil calcular obviamente lo que padeció el Salvador, pero lo que es cierto es que los pecados no nos permiten volver a la presencia de Dios, nos hacen impuros.
Y entonces ahora, Rodrigo, lo pone en una perspectiva eterna, ¿no? Ya ahorita estamos tratando de entender esta parte, de que finalmente la expiación tiene mayormente este propósito. Ahora, para poner más en contexto esto, recuerden que las transgresiones, ¿no? Es cuando violamos una ley de Dios y de alguna manera, como lo fue la transgresión de Adán, en ocasiones las transgresiones pues son más para lograr otros propósitos, o sea, o pueden ser por ignorancia, pero ya cuando hablamos de nuestras iniquidades, pues hablamos, ¿no? De toda la conciencia, ¿no? Todos los pecados por comisión, por todo el deseo de hacerlo. Y esto lo hirió, lo dejó molido, pero por sus heridas fuimos sanados. Ahora, aún a pesar de que siempre se pensó en la perspectiva temporal de, en la perspectiva temporal de lo que nuestras enfermedades y nuestros dolores iban a tener, aún así él cargó con esto. Y esto me lleva a los versículos anteriores. O sea, el Señor ya tenía experiencia en esto, ya tenía experiencia en el rechazo, ya tenía experiencia en lo anterior. Jesucristo no tenía la belleza del rey David, con la cual él pudiera atraer a la atención de algunos. Y por eso empieza diciéndolo de esa manera, ¿no? No hay parecer en él ni hermosura. O sea, Jesucristo no se distinguía por ser atractivo como tal. Y cuando le veamos, o sea, no se pretendía como muchas veces sucede, lo cual me pone a pensar que la belleza facilita la vida de algunas personas, porque por ser atractivos o por tener hermosura en su parecer, puede facilitarles. Y esto es una realidad que aquí Isaías pone en contexto, pues claramente, ¿no? O sea, la belleza es un facilitador en esta vida terrenal, pero el Salvador no la tenía. Y eso no le facilitó para nada el camino, como se lo pudo haber facilitado a otras personas. Piensen en los misioneros o misioneras, ¿no? Que a lo mejor son lindos en su parecer y en muchos sentidos, algunos aspectos de su misión son más sencillos, ¿no? O cuán fácil puede ser para algunos de ellos por ser diferentes o extranjeros, les es más fácil llamar la atención de aquellos a quienes enseñan. O sea, no es algo que el Sí, Señor... claro que sí. Sí, Perdón. claro. Sí, yo conocí a una hermana que bautizó casi, y es increíble pensarlo, pero en verdad bautizó 600 personas. Y sabemos que la mayoría solamente se acercó para tratar de tirarle la onda, pero es real, las características físicas y la hermosura hacen que la gente se acerque. E incluso desarrollan, es más difícil desarrollar pues atractivos en otros aspectos para poder sobresaltar. Facilita mucho las cosas. Sí, facilita muchas las cosas y el Señor se vale de muchos medios, o sea, no es como que algo malo, pero había un propósito en el que el Señor fuera así. Ese Por había un supuesto, propósito, vemos a Ruth, o sea, tenía un propósito, por su hermosura. supuesto, el rey Ajá. David, claro, o sea, sí, había un propósito, pero en este caso, todo lo contrario. O sea, el Señor ya tenía experiencia siendo despreciado y desechado entre los hombres. Él ya era experimentado en dolor, en sufrimiento, ¿no? Algunos teólogos incluso consideran que para cuando él empieza su ministerio terrenal, el mismo José ya había fallecido y ya había experimentado dolor de otras formas y durante su ministerio experimentó muchas cosas. Cuando las personas se dieron cuenta, o sea, el interés que tuvieron, ¿no? Eran los milagros que realizaba.
Y al ver que no iba a ser el Salvador que ellos esperaban, otra vez, ¿no? Mucha gente lo rechaza. Y entonces, cuando la gente especula acerca de quién es y se dirige a sus apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces el Señor ya tenía experiencia en las vivencias humanas. Y entonces Él no solo sanaba, sino que en la expiación también vive la experiencia de cada una de las enfermedades y de cada uno de los dolores para poder ayudarnos a nosotros a través de la expiación a sobrellevarlos, lo que lo hace posible ahora. Pero entonces nosotros lo tuvimos por azotado, herido, ¿no? Y todo. Y aún el mismo Dios, ¿no? Al retirar su espíritu, al dejarlo solo, entonces lo experimenta. Y fue molido por nuestras iniquidades. Y esto es algo que yo deseo fuertemente poner en contexto, porque sí, nuestras transgresiones lo hirieron, como también llevó nuestras enfermedades. Y recuerden que la expiación no solamente sana al pecador o al enfermo, sino también a la víctima de las consecuencias de quien vive esto alrededor. Pero al meditar en por qué fue molido por nuestras iniquidades, pienso que al ser alguien puro, al ser alguien que nunca pecó, el experimentar la iniquidad, un ser que jamás había tenido la necesidad de arrepentirse porque jamás había pecado. Yo creo que el experimentarlo a él, cualquier y todas las iniquidades que vivió, desde las más atroces, eso debió haberlo demolido. Lo dejó roto, lo dejó de tal manera que él pidió ayuda para poder sobrellevarlo. Y gracias a sus heridas, nosotros somos sanados. Y podemos en cualquier manera, en cualquier sentido, aligerar nuestras cargas con él. ¿Cuántas veces hemos cantado este himno para detenernos a entender la doctrina que este himno tiene? Ahora leamos la letra para poder entender mejor. Ya sea en tu propio himnario o quieras verlo en pantalla, ayúdame, Alma Castañeda, por favor, a leer el primer verso. ¿Y la primera estrofa? Sí, por favor. Dice, oh Dios, eterno Padre, del cielo alto Rey, en nombre de tu Hijo pedimos hoy tu grey, que sean bendecidos el agua y el pan, benditas a las almas que a tomarlos van. Primer principio, no, la Santa Cena, que es posible gracias a lo que acabamos de entender. La expiación y la Santa Cena deben de estar íntimamente ligadas y nosotros debemos de entenderlo. Y entonces, ¿para qué son? Alma, por favor, continúa. El 2. Son para recordarnos aquel divino don o ofrenda de clemencia, amor y redención, que puedan los emblemas ligarnos en unión y en unidad tu gracia y perdón. El objetivo, entonces. Por sus heridas somos sanados, leíamos hace un momento. Y es gracias a estos emblemas que podemos ligarnos en unión y unidad para lograr la gracia y el perdón. No podemos obtener gracia y perdón. Podemos haber hecho todo cuanto podamos, pero sin estos emblemas no podremos lograr la gracia y el perdón. Esta es una verdad importante. Usted podrá ir y decir que es muy íntegro en cualquier lugar al que vaya, pero sin los emblemas,
usted no hará válida la expiación en su vida. Ojo. Por eso la Santa Cena es la ordenanza más importante fuera de las paredes del templo que podamos realizar. Alma, versículo 3. Recuérdanos, oh siempre, al Hijo que bajó del cielo tan glorioso, con sangre nos salvó. No tuvo hermosura y padeció dolor, mas fue el prometido y santo Salvador. Y regresamos a este análisis que hace Isaías en un principio. En este ruego estamos pidiendo por el Hijo. Esto es una adoración directa. Esto es literalmente una alabanza. Recuérdanos, oh siempre, al Hijo que bajó del cielo tan glorioso, con sangre nos salvó. Nuevamente, la expresión y la cita que el buen Rodri nos compartía. No tuvo hermosura y padeció dolor, mas fue el prometido y santo Salvador. Con infinita ciencia, el plan se preparó y salvación perfecta en él se proveyó. De carne revestido, el Hijo descendió y la amarga copa con gusto aceptó. Joya del primer himnario. Desde 1835, creo que la pureza de esta escritura puede ser muy bien representada, de esta escritura tan especial. Gracias, Marcos, por empezar esta clase con un pensamiento espiritual tan personal, en donde el Señor nos puede revelar que todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todo aquello por lo que hemos sido víctima y todo por aquello por lo que hemos sido victimario, el Señor lo puede resolver. ¿Cuán importante fue la expiación, chicos? Quisiera ahora preguntarles, y me pueden poner en el chat, ¿cuáles son los sentimientos que tengo en cuanto a lo que el Salvador hizo por mí? Yo podría expresar, esta es otra segunda pregunta, ¿podría expresar algo similar a lo que el hermano Phelps relató? ¿Cómo sería un verso? ¿Cómo sería un verso escrito por mí? O sea, por ustedes. ¿Cómo sería un verso escrito por mí que manifestara mi sentimiento en cuanto a la expiación? ¿Siento algo al oír las palabras de Isaías? Estaré un par de minutos para poder escribir en el chat.
Maritza nos comparte, mis sentimientos son de gratitud, consuelo, paz y esperanza. Y agradezco mucho que nos compartas tus sentimientos, Maritza, porque cumple la escritura donde dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esta ironía de la expiación, ¿no? Un evento tan difícil nos trae paz y consuelo a nosotros. Consuelo, paz, amor, fe y esperanza. Y esperemos la pronta recuperación de tu familiar, Marcos. Gracias a él vamos a ser sanados de todo dolor y por él podemos sentir que nos entiende y no nos va a dejar solos. ¿Será entonces algo grupal pensar en que no estamos solos? O sea, ¿será algo que la paz y el consuelo que sentimos tiene que ver con el sentimiento de saber que el Señor está ayudándonos? Yo creo que esto tiene un sentimiento grupal, ¿no? El que estamos contentos, ¿no? Yo siento gozo, ¿no? Por saber que Jesucristo vela por mí y por mi familia. Eso me da esperanza. Como el entender esto y también me hace sentir reflexión en cuanto a mi comportamiento por su padecimiento, la empatía por el sufrimiento de los demás. ¿Cuántos cambios en nuestras vidas podemos tener gracias a esto que Él nos enseñó? Gracias por compartir sus sentimientos en el chat y dar respuesta a estas preguntas. Es algo para aprender y miren, ahí he estado y yo también debo arrepentirme. Lo he cantado infinidad de veces, lo toco cada rato. Me atrevería a decir que es como el cuarto himno sacramental más cantado. Después del 118, que fue el único que se sabe. Nada, se cree. La verdad es que es el único que ponemos en las reuniones. Yo traté de darle la vuelta del 101 al 120 en mi rama, pero este en especial también tiene un significado especial. Y como rasgo técnico, algo que siempre Marcos nos recuerda, ¿verdad? De los aspectos técnicos. Esa unidad de la que acabamos de hablar, de un sentimiento global con el Señor, creo que musicalmente está muy bien representada por esa descendencia al unísono de las notas. Son las mismas notas para todos al unísono en los primeros casi 2 compases antes de que la armonía empiece, ¿no? Creo que musicalmente también eso está muy bien expresado y eso me encanta porque está muy claro que el unísono, las mismas notas para varones y mujeres en un inicio, refleja esto. Ahora, algo que me parece sublime, salvo tu opinión, Marcos, o no sé si por ahí anda todavía Alma, creo que tuvo problemas con su conexión, o si hay algún otro músico en el grupo, Maffer. Es una, cae en un acorde mayor, pero sigue siendo tan solemne la manera en la que se estructura, que aún así se percibe reverente, triste, y bueno, no sé si se deba a la séptima por ahí que aparece, pero es fantástico. Musicalmente también me encanta por tener estas variaciones tan particulares que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, que tenemos que Hermano, analizar. Sí. es que Félix Mendelssohn era un maestro en hacer
música para composiciones religiosas. Originalmente esa pieza tiene otro nombre, no recuerdo cuál es, pero normalmente Félix Mendelssohn utilizaba esos acordes para su música religiosa. Eran acordes mayores, pero que demostraban como ternura, humildad, sentimientos sublimes. Si tienen la oportunidad, escuche el Salmo 142 de él. Y son acordes muy similares que él usa. Gracias por ponerlo en contexto, ¿no? Y qué acertada selección, ¿no? por parte de Phelps y de Emma, ¿no? De combinar estas palabras que expresan tan maravillosamente la expiación y haber elegido esta pieza de Félix Mendelssohn que permite que se cumpla esta parte. Muy bien, continuemos entonces con otro de los himnos que el buen hermano Phelps nos ha dado. Vayamos a la siguiente joya. Seguimos con las palabras de Isaías y nos vamos a ir a un himno. Yo esperaría que este haya sido conocido, pero vamos a uno que no lo es tanto. Yo creo que valdría la pena incluso ponerlo para ayudar a conocerlo. Vamos a escucharlo para tenerlo, para conocerlo. A lo mejor sí lo conocen, pero bueno, ustedes saben.
Rápidamente nos pusieron en el chat, efectivamente el 83. Espero que ya agreguemos uno a nuestro conocimiento y bueno, este es uno de los himnos igualmente incluidos en el primer himnario. Cosa curiosa, la música atribuida a Thomas C. Griggs, nacido en 1845, lo cual me hace pensar que el himno, cuando en un origen se incluye en el primer himnario, fue originalmente puesto con otra música. A mí me llama mucho la atención que este no está en la categoría del 101 al 120 como himnos sacramentales. Este es por mucho un himno que hace alusión a la Santa Cena. Y bueno, la música que ahora tenemos es especial, ¿no? Pero la letra mayormente nos da muchas otras referencias, las cuales ahora vamos a analizar en la escritura nuevamente de Isaías que tendremos ahora. ¿Quién me ayuda? ¿Me podrías ayudar, Maritza, a leerlo, por favor? Sí, dice, levantaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Algún pensamiento, Maritza, de esa escritura? ¿Algún pensamiento? ¿Alguien? Para mí, toma mucho más sentido sus palabras después de haber hecho el análisis del bloque de escrituras anterior, porque entiendo ahora mucho más la autoridad moral, la autoridad divina que Jesucristo tiene para hacernos esta invitación, ¿no? Él puede decirnos con toda autoridad, lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad de las obras. Él ya puso el medio, ¿no? Y primero, otra vez, recordemos, ¿no? La dificultad de la expiación. O sea, primero llevar nuestras enfermedades y dolores, después las transgresiones y después la iniquidad. Y es su primera invitación, ¿no? Por lo mismo, límpiense y quítense la iniquidad, dejen de hacer lo malo. Y entonces después nos invita a hacer lo bueno. Socorrer al oprimido, justicia al huérfano, abogar por las viudas. Y entonces, para aquellas personas, hace poco leí una frase de una serie que al parecer es famosa, pero yo no la ubico, pero me gustó la frase que dice, nadie va a ser tan dura contigo más que tú misma, ¿no? Y dice, razonemos juntos, ¿no? O sea, aun cuando sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me hace
todo el sentido del mundo que ahora tengamos entonces esta invitación después de lo que Isaías nos hace y qué lástima que el otro pasaje está después, ¿no? Pero ahora su invitación toma mucha más fuerza desde mi punto de vista. Maritza, tú misma hace ratito, es que hace ratito no sabía si me habían escuchado. ¿Por qué piensas que en esta escritura, en este orden, habla precisamente primero de la ayuda a este grupo de personas? Al oprimido, al huérfano, a la viuda. ¿En qué crees que venga inspirada la invitación del Señor en cuanto a esto? No entendí muy bien la pregunta. Sí, en la invitación del Señor de hacer lo bueno. ¿Por qué crees que el Señor, así como analizamos en el versículo anterior, hable primeramente del oprimido? ¿Por qué crees que Él nos está invitando, ¿no? De este sector, ¿no? Al oprimido, al huérfano, a la viuda. ¿En qué crees que está inspirada esa invitación? ¿Qué podemos aprender de esa invitación? Pienso que bueno, lo veo por parte personal acerca de mi mamá. Mi mamá es viuda y pienso que primero aparece ese tipo de personas porque son personas que no que busquen, sino que necesitan a veces el consuelo de otras personas o son personas que necesitan su propio consuelo primero, porque por alguna situación pues se sienten oprimidos y pienso que asimismo Jesucristo nos tiene en consideración para poder, no sé, darnos el consuelo que necesitamos. Muchas gracias. Y qué bonita analogía, Maritza, el decir, usemos al Salvador para hacer justicia, buscar justicia, hacer el bien. Él puede ser el camino, ¿no? Y nuevamente, gracias chicos, cuando ustedes me comparten aspectos personales, la verdad es que lo valoro porque pues habla de la pertenencia y de la relevancia al aplicarlo a ustedes mismos. Los verbos anteriores al grupo seleccionado por el Señor llama poderosamente mi atención. Socorrer me hace pensar en atender las necesidades inmediatas. La opresión puede venir por muchas cosas y me hace pensar en el modelo de la iglesia, de socorrer a las personas con necesidades inmediatas en medicina, en alimento. Entonces, las personas que tienen urgencias inmediatas deben ser socorridas, ¿no? O sea, ayudadas de manera rápida. Pero esta justicia, haced justicia al huérfano, casi que nos está diciendo, si ustedes conocen a alguien huérfano, háganle justicia. Un huérfano perdió a sus padres. Hacer justicia es darles una equivalencia y casi que nos está invitando, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de estar buscando ser mentores o ser figuras, ¿no? Paternas, maternas a aquellos que han perdido esa situación, ¿no? Esto me puso a pensar, ¿no? A quienes conozco con estas circunstancias. Benjamín, ¿quieres agregar algo de esto? Bueno, también creo que se refiere también un poco la historia de cuando fue escrito,
Porque al leer algún texto también necesito analizar la historia y el contexto que tienen esas personas en el momento que fue escrito. Los huérfanos y las viudas antiguamente eran los grupos oprimidos. Por eso es que pienso que tiene más bien una punto y coma, porque también se vendría un poco incluido. Hacer justicia al huérfano, abogar por la viuda. Antiguamente también esas personas no tenían mucha opinión, que digamos a veces, pero también hacer justicia al huérfano, pues básicamente es justo y dentro de la ley de que el huérfano tiene derecho a tener un padre y una madre. También, o sea, dentro de la ley de Dios, según, por ejemplo, el de, ¿cómo se llama? El de la familia, una proclamación para el mundo. Básicamente ahí se estaría haciendo justicia porque estaría cumpliendo con esa misma ley. Pues lo que creo, como estudiante de abogacía, pues opino eso. Gracias, Benjamín. Y yo solo levantaría una pregunta de tu análisis. ¿Es acaso solo en ese tiempo la opresión para los huérfanos y También se los aplica viudos? ahora, desgraciadamente. Totalmente, totalmente. Y por eso es que en la invitación del Señor, después de lo que Él ha hecho por nosotros, ahora siempre su invitación inicial va a hacer alusión a nuestra propia limpieza, ¿no? Porque en ocasiones en el socorro o en el intentar hacer justicia o ayudar, nosotros podemos caer en iniquidad, ¿no? Y por eso las cualidades de nuestros obispos y de nuestros presidentes destaca al ser varones justos, quienes deberían de hacer esto con el más puro propósito. Entonces, regresando, ¿no?, a este análisis, creo que el Señor efectivamente, bueno, generaliza primero a través del oprimido y después hace, yo creo, como tú bien lo dijiste, énfasis en aquellos que los fueron mayormente o que lo son mayormente, ¿no? El huérfano y la viuda. Hacer justicia, ¿no? O sea, padrinar el tomar estos roles y después el abogar por la vida, porque definitivamente es alguien que sufre muchísima opresión en el proceso. Entonces, claro que tenemos que considerar mayormente en esto, ¿no? Y hace este paréntesis, si quieres hacer el bien, el Señor tiene muy bien identificadas las necesidades y dijo primero socorre al oprimido, ¿no? Al que tiene una emergencia, y entonces sí, haz justicia al huérfano, aboga por la viuda y dale, ¿no? Entonces, regresa a la invitación a poder arrepentirnos, por si hay incredulidad en cuanto a esta parte. La limpieza y el hacer bien son cosas que van a ir de la mano. Son cosas que van a ir siempre de la mano. Porque la historia nos ha enseñado que cuando se le da poder y autoridad a un hombre, empieza a ejercer injusto dominio. Y entonces el Señor desea empoderarnos para poder ayudar a más personas en la medida de lo posible. Y bueno, por eso el trabajar con nuestra propia persona será algo que siempre tendrá que estar, siempre, siempre, siempre. Porque podemos ayudar, podemos tener obras de caridad, pero si en algún punto olvidamos el propósito por el que lo hacemos, puede ser algo dañino. Piensen en toda la influencia que el rey David llegó a tener, en todo lo que él pudo lograr por muchos. El mismo Judas, siendo un apóstol de Jesucristo, administraba los bienes de la iglesia y tantas otras personas que podremos mencionar que en el intento de hacer el bien, por no trabajar en su propia conversión, terminaron cayendo en transgresiones e iniquidades que les costaron más caros, ¿no?, en el proceso. Pensemos en eso, solo regresando a la letra del himno, regresando a lo que hemos mencionado. Keila, ¿nos puedes ayudar a leer los versos, ¿no?, de manera textual? Porfa, nada más para sacar esta doctrina que estamos analizando y hacer alusión al versículo que hemos mencionado. Muy poquito. Te escuchas muy poquito. En tener sagrado pan y en
cuando dicen, hoy respetar, al Señor, le gracias, vas por sus dones y bondad, por sus dones y bondad. Repetir, repetir el verso final siempre es algo típico de algunas canciones. Puede ser por un tema de traducción, pero también es una situación, o sea, de facilitar esto, pero también es una situación de hacer nuevamente un énfasis. Por fines de audio voy a seguir ayudando, Tequila, pero igual no dejes de participar en el chat y demás. Dice, día santo de solaz, hoy buscad la dulce paz que Dios nos da. Recordando los versos anteriores, por hacer el bien, ayudar a los demás. Hoy tomad la Santa Cena en memoria del Señor. Nuevamente por la invitación, razonemos juntos. En memoria del Señor. Al compás del dulce son, hoy traemos nuestro don y en unión ofrecemos al Señor un contrito corazón. Elevad vuestra canción, ayunad con oración, cual Dios mandó para darnos su amor, este día consagró. Bueno, resaltamos ayuno, que es por mucho una de las formas más tradicionales que tenemos para ayudar al necesitado. Entonces, el ayuno siempre será un medio para bendecirnos y me encanta que lo tengamos como referencia y en la lección, en el título como tal, habla de que son precisamente canciones de alabanza, son canciones de dar gracias, acción de gracias, ¿no? Y creo que es una buena manera de cerrar el tema del hermano Phelps, porque bueno, vamos a seguir viendo otros autores, ¿no? Estoy muy emocionado por llegar con Eliza R. Snow, nos va a tardar todavía todo poquillo y bueno, la próxima ocasión aprenderemos, tomaremos tiempo, ¿no? Para analizar igual vida, como lo hicimos de William Phelps y después sus composiciones, en el caso será ahora después de el hermano Parley P. Broad. Pero bueno, haremos entonces uno más ya para darle clausura a los himnos, ¿no? Digo, pues sería imposible tomar tiempo para todos, pero dentro de la selección que se hizo, bueno, ahora quiero que podamos meditar en uno de los himnos también más emblemáticos, en el número 33. No creo que sea necesario, no es cierto. Santos Avanzar, perdón, es que lo anoté mal. El 38. Este es bastante conocido, el de Santos Avanzar, y la escritura que tiene de referencia, bueno, es también, por supuesto, como todas las demás, digna de su análisis. Vamos entonces a 2 de Nefi 31. Ya, Jaira, ¿me puedes ayudar a leer el primer versículo, por favor? Sí. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Y bueno, estamos dando seguimiento. El orden también tenía un propósito. Empezamos entendiendo el proceso de la expiación del Señor y ahora del arrepentimiento, lo cual nos lleva también a las ordenanzas y los convenios. Y bueno, viene ahora el análisis, ¿no? Ya quedó hecho todo, ya nos arrepentimos, somos mejores personas. ¿Acaso eso es suficiente? Pues no, de cierto os digo que no, porque bueno, llegamos ahí por la palabra de Cristo, con fe, confiando, pero ahora viene una invitación. Continúa la lectura, Maffer, por favor, el 20.
El 20. Sí, por favor. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. También el 21. Sí, por favor. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí es la doctrina de Cristo, la única doctrina verdadera del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Amén. Dice, entonces la invitación. La esperanza, los atributos, los sentimientos que ustedes estuvieron escribiendo, ¿no? Aquí están. Teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, los dos grandes mandamientos, debemos de tener esta bondad, lo conectamos con Isaías, ¿no? En el socorrer a los necesitados, ¿no? Deleitaos en las palabras de Cristo. Uno de los énfasis, si estuvieron en la charla de ayer, nos hablaban de uno de los énfasis de seguir aprendiendo de las palabras del Salvador, tener hábitos en nuestros aprendizaje del Evangelio y perseveráis hasta el fin. Entonces, tener esperanza, pues en esto hay gozo, hay felicidad, tener amor, tanto por Dios y los hombres. Esto implica guardar los mandamientos, estudiar las escrituras, las palabras de los profetas y perseverando hasta el fin en estas cosas. Entonces, la promesa es la vida eterna. Nefi lo engloba de manera sublime. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, porque nos dice que ese es el camino, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y la verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Entonces, con este análisis, bueno, si hemos aprendido algo, si hemos desarrollado un nuevo atributo en el proceso de ser mejores para seguir el ejemplo del Salvador, qué mejor manera de entonces hacerlo con un ánimo renovado. Este himno está sugerido por esta escritura. Lo quise agregar porque fue dentro de las lecturas y porque el himno en inglés que usaba esta escritura del hermano Phelps no venía, pero era la misma escritura, entonces no quise perder en esto de vista este himno que también pues contiene la misma doctrina que acabamos de analizar. Musicalmente es uno de los himnos con más resolución y fuerza de los que hay. Marcos, ayúdame, por favor. Ayúdame a leer, ¿no? La letra de este himno, por favor. Sí. Aquí ya lo tengo en español. Dice, santos, avanzad con fe en el Señor, con esperanza en el corazón. Amad a Dios y a la humanidad. Aleluya, aleluya, aleluya. En la palabra de Jesús gozad, su nombre recibid y alabad. La luz eterna Él a todos da. Aleluya, aleluya, aleluya. Sed firmes en las vías del Señor, perseverad, pues Él os da su amor. La vida eterna Él nos brindará. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Marcos. Porque si perseveramos hasta el fin, esa es la promesa. Nuevamente, recordar el análisis y el estudio de las escrituras. Nuevamente la
la promesa de que nos dará y nos da su amor. Sed firmes. Termino con el recordatorio que nos dio el de Renlow el día de ayer. Chicos, estos 3 himnos que hemos aprendido, recordado o analizado el día de hoy, son herramientas muy útiles que de no usarlas pierden el propósito. La historia de cómo enmarcaron la herramienta, ¿no? de trabajo de el de Renlo me gustó mucho. Imagínense un himnario enmarcado. No, entiendo que hay artículos de colección, entiendo que hay algunas de estas cosas con propósito. Y si usted tiene como aparte otro de uso rudo, está bien. Pero usémoslos, usemos estos himnos, usemos esta música, usemos este material en nuestras vidas para poder encontrar un propósito. Yo sé que a veces aprovechamos algunas cosas, ¿no? El himno intermedio es nuestra oportunidad para ir al baño, para contestar el teléfono. A veces el himno sacramental es el corre-corre, ¿no? Para llegar a la reunión, el himno inicial es el largo para que vayan llegando. Y estamos usando los propósitos incorrectos por el que verdaderamente la música dentro del evangelio tiene. Esta cultura de tener un preludio antes. Esta cultura en el que estamos buscando ayudar a concentrarnos en la reunión desde un principio. Es algo que debemos de trabajar nosotros mismos y todos como miembros de la iglesia. Porque no debemos de perder el enfoque, ¿no? Imagínense tener un análisis así de profundo como el que hicimos de Isaías 53 en un inicio para prepararnos para la Santa Cena. Se espera entonces que la Santa Cena, por eso en el orden tradicional, sea antes, para que entonces los mensajes los recibamos de una manera limpia y escuchar entonces en las palabras de aquellos que se prepararon, escuchar la voz del Espíritu. Decía el Elder Renlow, de nada sirve entonces tener el Espíritu si no estamos aprendiendo a recibir revelación, si no aprendemos a reconocer. Decía él, ¿no? Los ejemplos de los corazones y sus palpitares. Tenemos que aprender a reconocer su voz. Es importante. Y podemos encontrarla a través de esta música inspirada. Usemos la música inspirada para el propósito para el cual fue diseñada. Mi testimonio es que si lo hacemos de esta manera, encontraremos dentro de esta música fe para poder seguir adelante. Encontraremos la motivación para poder arrepentirnos. Encontraremos el deseo de poder guardar nuestros convenios. La música nos puede inspirar a eso y a muchas cosas más. Y entiendo que no les tienen que gustar todos, ¿eh? Eso está bien también. Es válido que digan, este no me gusta, y está bien. Pero aún en esos podemos encontrar sabiduría. Y bueno, si no he encontrado una versión que le guste, a lo mejor es la versión o el intérprete, o a lo mejor cómo lo cantan. Pero encuentre la manera de que esto sea una experiencia revelatoria para usted. Y si lo hace, yo le comparto mi testimonio de que recibirá muchas más bendiciones de las que cree. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, como siempre, por estar presentes y por todo lo que hacen para poder estar en esta clase.
Estudiaremos vida y obras de hermano Parlipiprat para la siguiente. Trataré de mandarles más puntuales las referencias de lectura, aunque ya están en el manual. Si alguien no tiene el manual, es importante que lo haga. Si tienen inquietudes en cuanto a sus asistencias o está revisando el lab y el tema de las lecturas, puede contactarme de manera individual sin ningún problema. Necesitaba hacer este comercial. Les pedimos entonces la última oración a Alma y con eso terminamos.